Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar del tema de la religión, cultura y educación en la colonia. Inicialmente les comentaba que sucedió en la colonia, pero quiero más profundo comentarles qué es lo que pasaba en esa época. Cuando hablamos de religión y poder de la iglesia, hablamos del Papa Alejandro VI, que era a cargo de la corona. Recuerden que en la época de las colonias estaba el tema de gobierno, el sistema de gobierno de la monarquía. Cuando hablamos de ese sistema de gobierno de la monarquía, estamos hablando de que el Papa de la época tenía mucho poder en el caso de la religión, tenía mucho poder político y religioso en esa época. Y obviamente quería que hubiese una conversión de los indígenas al cristianismo llamado de la época, pero realmente era el catolicismo, ¿cierto? Empieza el tema de los franciscanos, empieza el tema de los nicolaitas, de la época, que fueron misioneros que se encargaron de llevar, obviamente, este proceso de evangelización. El sincretismo religioso habla de la imposición que se les coloca a los indígenas. Entonces era creer en Jesucristo, era establecer en este caso esa creencia en Cristo Jesús, que conocieran quién era Jesús. No lo hicieron de la forma más adecuada, porque a nadie se le obliga a creer en algo que no han sido testimonio en esa época, pero ellos les hablaban precisamente de lo que era la palabra, que la Iglesia Católica en esa época no lo hizo de la mejor forma, como otros evangelistas sí lo hicieron correctamente. Aquí, entre aspectos culturales de la época, en este caso, es que hay un cambio cultural. Ya no se diga lo mismo de que hay una cultura indígena y aparte la cultura española, sino, como les decía en el anterior video, hay una mezcla de culturas y unos cambios que obviamente generan y quitan tradiciones, como transforman esas tradiciones, en este caso, intercambio. Cuando hablamos de intercambio, intercambian el tema en cuanto a la cultura, en su gastronomía, que es el alimento, la forma de vestir, lo cotidiano, lo que se hacía en la época, cambian su forma digamos, de la enseñanza al orar, el rendir culto, el ofrecer culto. Se adaptan y adoptan de paso la forma de creer en esa época. En este caso, aquí habla algo muy importante, es que en esa época la Iglesia Católica constituye, en este caso, una institución poderosa para transmitir valores culturales. En esa época para ellos era muy importante. Vamos en este caso en las letras en las colonias. Entonces era importante que los indígenas conociesen la lengua española. Recuerdo que en este caso los indígenas no tenían ese lenguaje español. Por eso de ahí proviene ese lenguaje de nosotros como americanos, de tener una lengua española, más que todos suramericanos. Y más que todo en Centroamérica y Suramérica, donde se tiene esa lengua española. Entonces se empezó a instruir, dándola a esa doctrina, y a partir de eso un nuevo lenguaje. Entonces vemos al indígena de la época que aprende esa lengua que tiene el español, en vez de el indígena adaptar a los españoles a hablar su lenguaje. De igual manera, actualmente vemos que hay indígenas que tienen su lengua, su forma de hablar, pero se adaptó más el lenguaje español de la época a la actualidad, que todos por eso hablamos español. La instrucción religiosa empieza a crearse en América en la época, los conventos o iglesias religiosas, para poder evangelizar y darle un papel importante en la iglesia en América. Entonces, así mismo como se constituyó la Iglesia Católica, la catedral, la iglesia en su estructura, la idea era igual que en el colonialismo en América, los indígenas tuviesen un lugar donde reunirse para orar, para recibir en ese tiempo la misa, la llamada misa, y poder concretar y poder saber cómo poder llevar esa evangelización. Pasamos en este caso a la educación del periodo colonial, en donde fue, como dice allí, un poco discriminatoria. Recordemos que el que era alfabetizado o, digamos, ilustrado era directamente el español, y se dejaba un poco de lado al negro y al indígena por cuestiones también económicas. El negro y el indígena eran más para temas de trabajo laboriosos de la época, ¿cierto?
temas de trabajo y agricultura, de mano de obra fuerte, pero no era tan importante que ellos supiesen esa educación. Entonces se les adaptaba o adaptaba el tema del lenguaje, pero no era importante que ellos supieran otras cosas en cuanto a su estudio. Solo la enseñanza del español, solo que aprendieran a hablar español. La mujer aquí tiene un papel muy importante, y es que la mujer española quería educar a la mujer indígena y educar obviamente al niño español, y como hablamos de colonia, recuerden que España quería extenderse por América. Entonces esas mismas costumbres de casa de España, en este caso, se querían trasladar a América, y la mujer jugaba un papel muy fundamental en este caso, y era educar, era la que educaba en casa. ¿Listo? El carácter conservador de la época, obviamente, habían restricciones en donde no se publicaban libros en la época, porque no había llegado todavía, o más que no había llegado esa época de Renacimiento o de Ilustración. Entonces la educación era muy notable, más que todo en el tema religioso. Llegar a educar sobre otras cosas era algo irrisorio, algo que atentaba contra lo que eran los valores de la iglesia. Y eso hasta allí. Listo, chicos, eso frente al tema religioso. Si tienen dudas o preguntas, me pueden hacer esas preguntas. Listo. Ahora vamos a lo que me interesa también, y es cómo se ha visto el sincretismo religioso aquí en Colombia. Es esa pregunta que yo podría hacer, y es cómo, digamos, se llega a adaptar en esta imagen que les quiero mostrar, cómo se llega a adaptar esa manera de la mujer indígena. Vemos cómo hay una Virgen María, y uno podría decir que la Virgen María es blanca, pero obviamente los indígenas o el africano, al ver que hablan de la Virgen María, de la religión católica española, pues ellos adaptan esa forma de ellos. Entonces, si para ellos existe una Virgen que es blanca, para nosotros hay una Virgen también, pero negra. Eso también es un ejemplo de cómo se veía el sincretismo de la época. ¿Listo? Eso es todo, chicos, para que estemos ahí preparados.